Hola, ¿qué tal? Yo soy el Juac y hoy te traigo un video que se llama ¿Sabes usar la IA? Porque no sabes pensar. ¿Cómo pensar antes de preguntarle a la IA? Este es el video que te traigo hoy para reflexionar y que reflexionemos juntamente acerca de cómo es que le preguntamos a la IA. ¿Realmente nuestras preguntas son válidas? ¿Realmente lo que le estamos preguntando a la inteligencia artificial está aportando algo a nuestra educación? ¿O eres de las personas que simplemente copia la información que le da la respuesta a la inteligencia artificial y la entregas como tarea? ¿Qué parte los maestros, el sistema educativo, la sociedad debe de importarle o descartar esta herramienta tan poderosa que tenemos hoy en día? Si estás interesado en alguna o en todas estas preguntas, te animo que te quedes hasta el final y créeme que vas a aprender algo nuevo. Hoy te traigo algo llamado pedagogía interrogativa y dos métodos, uno fácil, por decirlo de alguna forma, y otro un poquito más avanzado para que podamos saber preguntarle mejor a la IA. Realmente, ¿qué preguntas le haces a la IA? Cuando tienes una tarea, preguntas, ¿qué es la historia de México? Dame un resumen muy pequeño para entregar. ¿Qué tipo de preguntas hacemos? Pero yo no solo te quiero decir y ni animarte a que hagas preguntas y escribas buenas preguntas, a lo que se le conoce como prompts, saber preguntarle a la inteligencia artificial de manera correcta. Yo quiero ir un pasito más atrás, un pasito más atrás que en la escuela, muchas veces por las carreras, porque los maestros tienen que cumplir ciertos estándares, ciertos temas, a veces no se nos enseña en casa realmente cómo y el por qué es importante saber preguntar. Antes de saber escribir un prompt, primero debemos de saber si sabemos preguntar. Así que si te gusta este tema, dale like y suscríbete y créeme que no te vas a arrepentir y vas a aprender algo nuevo y no solo algo nuevo, algo que te va a ayudar para toda la vida. Sígueme, yo soy el Juac y comenzamos. Como ven, aquí en esta frase de arriba, de hecho, dice, no sabes usar la IA porque no sabes pensar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es pensar? ¿Qué es saber pensar? Detengámonos un momento. Cuando nosotros estamos escribiendo en chat GPT y automáticamente tenemos una tarea, ya sea de primaria, ya sea de nivel medio, de preparatoria, de secundaria, de universidad, incluso en ambientes de trabajo, corporativos, científicos, la inteligencia artificial es una gran herramienta. De hecho, hace poco, pues como ustedes saben, hay conflictos en Medio Oriente. Yo leí por ahí que están haciendo ataques de guerra, bombardeos, con ayuda de inteligencia artificial para saber detectar en qué lugar y con qué prioridad caigan los bombazos. Imagínense qué terrible eso, qué herramienta tan poderosa para el humano que se ha inventado para poder atacar y agredirnos entre nosotros. Ahora imagínense si esta herramienta se usa para reflexionar, para tener racionamiento crítico, no solo copiar y pegar como estamos acostumbrados, sino a tener nuestro propio razonamiento. Entonces yo les pregunto a ustedes, me lo pueden dejar en los comentarios. ¿Qué es saber pensar? ¿Qué es pensar correctamente? Los leo. Tienen 5 minutos. Si ya dejaron su respuesta en los comentarios, podemos seguir. ¿No sabes usar la IA porque no sabes pensar? Punto número 1. ¿Qué preguntas le hacemos a la inteligencia artificial? Imagínense a alguien que está introducido o apenas está conociendo los temas de internet, de redes sociales, alguien que apenas está haciendo las tareas a nivel de primaria. Y imagínense a alguien que pregunte como en el punto 1, ¿me podrías ayudar a pensar en lo que quiero? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Me podrías ayudar a pensar en lo que quiero? Punto 2. ¿Me puedes hacer el resumen de mi tarea de historia de México? Punto 3. ChatGPT, explícamelo todo sobre cualquier tema. Esas preguntas son muy generales. La herramienta de la inteligencia artificial como ChatGPT puede llegar a temas muy específicos, pero si le preguntas algo muy general, el problema no sabemos pensar ni cómo preguntarle.
Ese es el gran problema de nuestra educación y se ve reflejado en la inteligencia artificial, así como en todas las áreas de nuestra vida. No sabemos pensar. ¿No les parece chistoso que vivimos en una época donde cualquiera puede preguntarle algo a la inteligencia artificial y recibir una respuesta en segundos, pero no comprender lo que viene escrito ahí? ¿No se les hace curioso eso? Entonces eso no es un problema de velocidad, es un problema de no saber pensar, de que nuestras preguntas no tienen una calidad para que la inteligencia artificial nos responda correctamente. La mayoría de las personas no está usando la inteligencia artificial para pensar mejor. Por eso, las respuestas se ven reducidas a simples frases, a simples resúmenes muy pequeños que tratan de abarcar mucho, pero todo va en la calidad de la pregunta. La mayoría de las personas no está usando la inteligencia artificial para pensar mejor. ¿Tú por qué usas la inteligencia artificial? Para que te responda alguna tarea y la entregues rápido, ¿cierto? La mayoría de las personas no está usando la inteligencia artificial para pensar mejor, la está usando para pensar menos. Preguntan cosas vagas, reciben respuestas vagas, como ya lo comenté, cuando en realidad lo limitado es su forma de plantear el problema. Cuando haces preguntas así, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es que todavía no sabes exactamente qué quieres saber. Y es otra pregunta que te hago. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber cuando le preguntas a la inteligencia artificial? Y aquí está un punto muy importante que vamos a ver posteriormente en los métodos que te voy a proponer para que sepas preguntarle mejor a la inteligencia artificial. El método piensa y el método parera. Y bueno, a manera de conclusión de este tema, de esta sección, hoy yo no te quiero enseñar a escribir mejores prompts, como ya lo comenté. Voy a enseñarte algo más importante, si tú estás dispuesto y decides quedarte todo el video. Cómo estructurar tu pensamiento antes de abrir el chat, cómo ordenar tus ideas. Si no sabes usar una herramienta, la herramienta no va a ayudarte por sí sola. Así que continuemos. Vamos a hablar de algunos puntos de esto, de algo que ya se ha hablado en el pasado, de un contexto histórico. Acompáñame. Si no sabes qué estás buscando, ninguna inteligencia artificial va a ayudarte a encontrarlo. Yo te pregunto, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Cumplir con tus tareas? ¿Tener una respuesta rápida? ¿Qué es lo que buscas tú? Si no sabes qué estás buscando, ninguna inteligencia artificial va a ayudarte a encontrarlo. Entonces, aquí tengo unos ejemplos con los cuales iremos contestando, avanzando el video. Aquí dice educación básica. ¿Qué es la fotosíntesis? Otro caso puede ser en educación secundaria o educación preparatoria. Alguien se puede preguntar, dame un resumen de la Revolución Francesa. En la universidad alguien pudiera decir, está estudiando pedagogía, psicología, o le dejaron de tarea investigar sobre la ansiedad, y alguien puede preguntar, dime qué es la ansiedad. En un ambiente laboral alguien puede preguntar y decir, dame ideas para ser más productivo. ¿Crees que esas sean preguntas correctas en sí mismas? No está mal, pero son muy generales. Y ese es el método que te voy a proponer hoy para que llegues a pensar mejor. No solo que entregues una tarea, sino que aprendas a pensar. Entonces vamos con el ejemplo. Bien, aquí ya estoy en ChatGPT, que va a ser la inteligencia artificial que vamos a usar. Imagínate que eres un niño de primaria o secundaria y te dejan estudiar qué es la fotosíntesis. Obviamente que vas a preguntar exactamente cómo te la dejaron, qué es la fotosíntesis. Ya pudieras entregar tu tarea contestando esto, pero lo que vamos a hacer en este ejercicio es comparar las respuestas primeras con las respuestas finales con los métodos que te voy a proponer. ¿Qué es la fotosíntesis? Listo. ChatGPT ya pensó por ti, ya te está dando una idea, pero no queremos que solo piense por nosotros, sino que nosotros aprendamos a pensar antes de preguntarle a ChatGPT. Listo. Aquí nos está dando la idea de la fotosíntesis. Es un proceso biológico mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la luz solar en energía química para poder vivir. Explica cómo funciona. En palabras simples te da 4 pasos.
te da una fórmula, ya nos está dando una idea. ¿Tú entregarías esto a la escuela? Esa sería la primera respuesta que entregarías, muy probablemente. No te detendrías a pensar más. No alcanzaste a leer quizá la parte de acá abajo. Simplemente aquí ya te dio una información, la leíste un poco arriba, en medio, abajo, y ya tienes tu tarea. Bueno, dame un resumen de la Revolución Francesa. Este es un ejemplo que nos pudieran preguntar a un nivel secundaria, a un nivel preparatoria. Veamos qué es lo que contesta la inteligencia artificial con esta frase. Bien, te está mostrando imágenes, te está mostrando un texto. La Revolución Francesa fue un proceso histórico en el que Francia pasó de ser una monarquía absoluta a buscar un sistema más justo, basado en la libertad, igualdad y fraternidad. Te dice por qué ocurrió, por desigualdad social, por crisis económica, por ideas ilustradas. Te dice momentos clave: 1789, toma de la Bastilla, Declaración de los Derechos del Hombre. Bien, ahí tienes tu respuesta. Eso es para la educación media. Ahora, para la universidad, que es el segundo ejemplo, vamos a preguntar, dime, ¿qué es la ansiedad? Dime, ¿qué es la ansiedad? Como ven, es una respuesta, es una pregunta corta que es muy general. Si algo se caracteriza, estas preguntas que estoy haciendo son muy generales, por lo tanto, ¿cómo crees que vaya a ser la información? Exacto, muy general. Te explica algunos síntomas comunes: preocupación constante o excesiva, sensación de que lo va a pasar, dificultad para concentrarte, problemas para dormir, molestias físicas. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando aparece sin una causa real clara, es muy intensa o frecuente, empieza a afectar tu vida diaria. Ahí puede convertirse en un trastorno de ansiedad. Entonces aquí ya nos está diciendo dos cosas. Una cosa es la ansiedad y otra el trastorno de ansiedad. Y fíjense lo que dice acá abajo. Es importante leer hasta el final. Si quieres puedo ir más a fondo contigo. Como ven, el método pedagógico que está invitándonos ChatGPT no es quedarnos con la primera respuesta. Eso es lo que quiero que vean. ¿Y cuántas veces de nosotros, al momento de preguntarle algo o investigar algo, nos quedamos simplemente con la primera respuesta? Si algo no aporta a tus objetivos, elimínalo sin culpa. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, te animo que si el tema te está interesando, si quieres saber qué es pedagogía interrogativa, qué es el método Piensa, qué es el método Parera, te invito a que me comentes, me interesa, aprendí, o algo que te haya aportado, le des like y me sigas si aún no me sigues. Bien, entonces sigamos y continuemos con el contexto. Como ven, estas son las primeras preguntas. Ahora quiero ir al contexto de lo que les voy a comentar hoy. Esta idea de aprender con preguntas, porque al final de cuentas es lo que hacemos con la inteligencia artificial, aprendemos a base de estarle preguntando, preguntando y preguntando hasta llegar a una idea que nos guste, a una conclusión que nos guste, o a lo mejor, aunque no nos guste, que sea lo más cercano a lo que estamos buscando. Y a lo largo de la historia, la inteligencia artificial no ha sido la primera que ha usado este método. De hecho, desde el principio de la civilización se ha usado más en la antigua Grecia. Y aquí les dejo a alguien, a Sócrates. Sócrates usaba algo que se llamaba método socrático, un método en el cual se basaba en un diálogo estructurado mediante preguntas, desarmar supuestos, exponer contradicciones, obligar a definir conceptos con precisión y no buscar respuestas rápidas, sino claridad conceptual. Y me quiero detener en el último punto: no buscar respuestas rápidas. Antes de saber escribir un prompt, saber escribir una pregunta para que la inteligencia artificial funcione de una manera más profunda, pues una pregunta vaga no va a tener detalle ni va a ahondar más en lo que tú estás buscando. Pero ¿por qué? Porque si tú estás buscando respuestas rápidas, respuestas que sean para entregar al día siguiente una tarea, hay muchos temas que no son rápidos, que requieren un proceso de análisis, de comprensión,
de un entendimiento, de una meditación. Entonces, punto número uno, no busques respuestas rápidas, sino una claridad de lo que estás buscando, de la idea. La IA, la inteligencia artificial, no debería solo darte una respuesta rápida, debería incomodarte con mejores preguntas. Por eso en las escuelas, en lo personal, yo no estoy de acuerdo que se haga a un lado la inteligencia artificial, como en el momento fue el Internet, más bien que los maestros evalúen no solo las respuestas que sus alumnos les llevan por medio de inteligencia artificial, sino que evalúen también las preguntas, porque en la pregunta también se puede evaluar el nivel de conocimiento y dominio del tema de una persona. Continuemos. Es un tema que se llama metacognición. Si pudiste ver la portada de la imagen, hay un cerebro como fuera de otro cerebro, como observándose, porque esa es la definición de metacognición: saber cómo estoy pensando, entender cómo es que pienso, aprender a pensar, analizar, comprender, entender cómo piensas realmente, cómo piensa tu cerebro. ¿Alguna vez te ha pasado que has terminado de leer algo y te preguntas, ¿realmente entendí lo que acabo de leer? Ahí estás usando la metacognición, te estás preguntando a ti mismo si realmente entendiste el tema o no lo entendiste. Entonces tú estás usando la inteligencia artificial, haces una pregunta, preguntas acerca de la Revolución Francesa, te da una primera respuesta y te preguntas, ¿realmente entendí lo que acabo de leer? ¿Mi pregunta fue clara? ¿La respuesta tiene sentido? ¿Debería de preguntar de otra forma? La metacognición es cuestionarte a ti mismo si realmente estás entendiendo algo o no lo estás entendiendo. Es pensar sobre cómo estamos pensando. Nos permite evaluar si realmente entendimos algo. Nos ayuda a detectar errores en nuestro razonamiento. Implica hacer preguntas sobre nuestras propias ideas. Sirve para mejorar la forma en que aprendemos, porque no se nos olvide que hacer una tarea, hacer una investigación, hacer un trabajo con inteligencia artificial es un proceso de aprendizaje, es un proceso de metacognición. Y el siguiente punto es iteración. ¿A qué te suena la iteración? ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? ¿Qué se te viene a la mente? ¿En qué casos iteramos? Bueno, yo te voy a dar una breve explicación. Recuérdalo. Iteración es mejorar el pensamiento paso a paso. Es repetir un proceso para mejorarlo, paso a paso. Iterar significa intentar ajustar y volver a intentar hasta obtener un mejor resultado. Primero reflexionamos sobre nuestras preguntas, como ya lo vimos con la metacognición. Analizamos y nos cuestionamos si realmente entendimos algo. Y luego lo mejoramos paso a paso. Eso es iteración. Si te lo pudiera decir en 5 puntos, sería: punto uno, es repetir un proceso para mejorarlo. Punto 2, cada intento busca corregir errores del anterior. Punto 3, pequeños cambios pueden producir mejores resultados. Punto 4, aprender muchas veces ocurre por ensayo y ajuste. Punto 5 y el último, la mejora ocurre paso a paso, no en un solo intento. Y esto que nos lleva a preguntarle a la inteligencia artificial: imagínate, le pregunté a ChatGPT sobre la historia del fútbol y me dio mucha información, pero en realidad yo solo quería saber cuándo fue el primer mundial y por qué se organizó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es ir paso a paso. No le puedes preguntar algo general a ChatGPT, sino más bien ser más específico hasta llegar a la respuesta que tú estás buscando. Ahora me pregunto yo y te pregunto a ti: ¿qué pasa si nos quedamos con la primera respuesta? No estamos encontrando la verdadera respuesta. Simplemente nos quedamos con la primera respuesta que nos dio ChatGPT. Pero al final, si tú quieres saber
cuándo fue el primer mundial y por qué se organizó, tendrías que iterar, ir más a detalle, pensar, aprender a reflexionar qué es lo que necesitas y después ir paso a paso hasta llegar a lo que realmente, a la información que realmente estás buscando. John Dewey, como el de Malcolm en medio, John Dewey, un pedagogo. ¿Y qué hacía este pedagogo? Era un filósofo y pedagogo que propuso que el aprendizaje no ocurre solo escuchando información. En este caso, la inteligencia artificial no solo preguntarle información, sino pensando activamente sobre los problemas. Una de sus ideas centrales era: las personas aprenden mejor cuando enfrentan problemas reales que deben comprender y resolver. Ejemplo simple: un estudiante aprende más cuando intenta resolver una situación que cuando solo memoriza información. Y eso en la vida tenemos varias desventajas porque al menos en México y en gran parte de Latinoamérica el modelo educativo solo es de repetir, de memorizar, pero no de comprender. Y ahí es donde podemos ver reflejado en ChatGPT por qué no podemos hacerle preguntas e iterar correctamente, porque no nos enseñaron a reflexionar sobre nuestro pensamiento y a llegar a lo que realmente queríamos saber. Y nos quedamos con la primera respuesta. Y vean el ejemplo que pongo aquí. Le pregunté algo a la inteligencia artificial, pero la respuesta no me sirvió. Y eso es el punto y lo que quiero atacar con este video, a que aprendas a pensar mejor y a que aprendas a cuestionar mejor para usar la inteligencia artificial. John Dewey, con esto termino este punto, defendía que el aprendizaje ocurre cuando enfrentamos problemas y reflexionamos sobre nuestras ideas. En la era de la inteligencia artificial, esto sigue siendo cierto. No se trata solo de obtener respuestas, sino de pensar, evaluar y mejorar nuestras preguntas. Paulo Freire y la crítica al modelo bancario, un modelo educativo que Paulo Freire, un pedagogo, le llama educación bancaria. ¿Por qué? Porque el docente deposita información en el estudiante pasivo y esto, llevado a la inteligencia artificial en el contexto actual, puede convertirse en una nueva forma de educación bancaria digital. Yo le pregunto información a la inteligencia artificial me da información, pero como el estómago no digiero, no proceso, solo entra por mi boca y sale pues por donde todos ya saben, ¿no? No hay un proceso de digestión. El usuario pide, la IA responde. No hay reflexión ni construcción propia. Por eso, a la mayoría de la gente tiene respuestas vagas de la inteligencia artificial. La investigación progresiva. Nosotros podemos ver que en ciencia, que en el acomodo de la ciencia tiene un método, el método científico. Hay algunas formas de ordenar el método científico. La investigación progresiva es un modelo educativo desarrollado en la Universidad de Helsinki que propone que el aprendizaje ocurre a través de la formulación de problemas, o sea, preguntas, porque los problemas son preguntas. ¿Cómo podemos resolver la guerra en Medio Oriente? ¿Cómo podemos resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo podemos resolver la pobreza en el mundo? ¿Cómo podemos resolver la depresión? Son muchas preguntas que no se deben de callar, sino que se deben de seguir preguntando y se debe de seguir buscando nuevas respuestas, porque de esa forma la sociedad, la civilización, sigue teniendo esa curiosidad que hace que los científicos brillen y destaquen en las áreas en las cuales se especializan. No te quedes con la primera respuesta de ChatGPT. No te quedes con la primera respuesta de la inteligencia artificial. El aprendizaje basado
en la indagación. Es un enfoque pedagógico. Sostiene que el aprendizaje debe comenzar con preguntas significativas del estudiante, no con contenidos impuestos. En la escuela muchas veces se nos da un temario a estudiar, pero lo que propone este aprendizaje es, bueno, ¿cuáles son las problemáticas que tengo a mi alrededor? ¿Por qué hay personas que cada cierto tiempo en mi colonia hacen una marcha? ¿Por qué cierran las calles cuando les hace falta el agua? Son problemáticas de las cuales nosotros somos participantes. La problemática debe demostrar algo muy claro. El aprendizaje no empieza con respuestas, empieza con preguntas. Pensamiento crítico. ¿Cuál es el problema por el cual no sabemos preguntarle a la inteligencia artificial? Te lo he venido diciendo desde el principio, porque no sabemos pensar, porque no hay en la actualidad pensamiento crítico. Le pregunté a una inteligencia artificial sobre un tema y la respuesta parecía correcta, pero nunca me pregunté si realmente lo era. Tomé la información que me dio la inteligencia artificial y ya asumí que era verdad. ¿No te parece eso grave? ¿No te parece que eso lo hace una persona que no tiene un pensamiento crítico? ¿Cómo pensar? Si ya te dije que no sabes pensar, ahora yo te digo, ¿cómo pensar antes de preguntarle a la IA? Punto uno, define qué quieres saber realmente. Identifica lo que ya sabes, porque todos no partimos de cero, partimos de un conocimiento previo. Punto 3. Formula una buena pregunta. Ahorita te voy a decir más o menos cómo se va a formular una buena pregunta. Punto 4. Decide qué tipo de respuestas necesitas. Y, muy importante, verifica la información. Así es como llegamos a las bases de nuestra pedagogía interrogativa, para que ya no termines diciendo ni te digan no sabes usar la IA porque no sabes pensar. Y aquí ya te voy a empezar a decir los tipos de preguntas de nuestra pedagogía para que tú entiendas un poquito más, por si algunas ya las puedes ubicar, otras no. Así que comencemos. Pues vamos a usar la inteligencia artificial. Tipos de preguntas. Preguntas de ubicación. Sirven para situar información en un contexto. Las preguntas de ubicación son: ¿dónde ocurrió? ¿En qué lugar está? Y esas son espaciales. Preguntas de ubicación temporales: ¿cuándo pasó? ¿En qué periodo? Esas son temporales. Preguntas de ubicación contextuales: ¿en qué situación o entorno sucede? Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando estamos viendo, si le preguntamos a la inteligencia artificial de la Revolución Francesa, ¿qué preguntas podríamos usar ahí? ¿Cuándo pasó? ¿En qué periodo? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué lugar está? Cuando preguntamos acerca de la fotosíntesis, también podríamos preguntar lo mismo. ¿En qué periodo? ¿En qué situación o entorno sucede? Cuando estamos hablando acerca de la ansiedad, justamente también podemos hacer las mismas preguntas. ¿En qué contexto social surge la ansiedad? ¿Dónde comenzó la Revolución Francesa? Ahora pasamos a las preguntas de enfoque. A diferencia de las preguntas de ubicación, que sirven para situar información en un contexto, las preguntas de enfoque definen hacia dónde apuntas la atención. ¿Qué es? ¿Cómo es? Esas son preguntas descriptivas. Ahora unas explicativas. ¿Por qué pasa? ¿Qué lo causa? Ahora unas preguntas comparativas. ¿En qué se diferencia A de B? Ahora una relacional. ¿Cómo se conecta con otra cosa? Ejemplo. ¿Qué es la depresión? Ejemplo. ¿Por qué algunas personas
no escuchan a otros. Esas son unas preguntas de enfoque. Ahora vamos con unas preguntas de estructura. A diferencia de las otras dos, las preguntas de estructura buscan entender cómo está construido algo, de composición, de qué parte se compone, de proceso, cómo funciona paso a paso, de sistema, cómo interactúan sus elementos. Un ejemplo, como los que hemos visto, es cómo funciona la fotosíntesis. ¿Qué partes tiene una célula? Esas son preguntas de estructura. Ahora hablemos de las preguntas de crítica. Aquí ya no solo entiendes, sino juzgas, analizas y cuestionas. Evaluativas. ¿Es bueno o malo? ¿Funciona? De validez. ¿Esto es verdadero o falso? De implicaciones. ¿Qué consecuencias tiene? De sesgo. ¿Hay manipulación o interés detrás? Ejemplo, ¿la sociedad realmente escucha o solo compite? ¿Esta teoría tiene evidencia sólida? Y por último, las preguntas aplicadas. Son las más útiles en la vida real. Aquí conviertes conocimiento en acción. Prácticas. ¿Cómo lo uso? De solución. ¿Cómo resuelvo esto? De mejora. ¿Cómo optimizo algo? De decisión. ¿Qué debería hacer? Ejemplo. ¿Cómo puedo ser más productivo? ¿Qué hago para bajar grasa corporal? Aquí estamos viendo toda la variedad de preguntas y los segmentos en los que está dividida, en la cual tú puedes empezar por un primer momento a preguntarle a la inteligencia artificial e ir iterando, ir desglosando hasta llegar a una respuesta más específica, más amplia. Continuemos. Yo te voy a proponer este método que se llama método piensa. Es el método más sencillo que pude hacer para que tú puedas llevar a la práctica lo que hemos estado hablando. El método piensa es una estrategia para aprender a usar la inteligencia artificial de forma crítica, reflexiva y activa. Y todo esto está basado en lo que te he venido explicando en el contexto de historia, en la pedagogía interrogativa, en cómo las mejores preguntas mejoran mis respuestas. Como ya te expliqué, el método piensa es una estrategia para aprender a usar la inteligencia artificial de forma crítica, reflexiva y activa. No se trata solo de obtener respuestas rápidas, sino de formular buenas preguntas, analizar la información y mejorar continuamente nuestro conocimiento. Cada paso del método tiene un significado. Piensa, plantea el problema, revisa tu información previa, expresa la pregunta, necesidad, supervisar y aplicar. Esos son los 6 puntos del método piensa. Repito, plantea el problema, información previa, expresa la pregunta, necesidad, supervisar, aplicar. Con el método piensa ya no solo vamos a preguntar ¿qué es esto? Ahora vamos a decir quiero comprender la fotosíntesis. Ya no vamos a hablar de la Revolución Francesa, sino quiero entender la Revolución Francesa y sus causas. Ya no solo es quiero entender la ansiedad, explica, ya no, más bien, ya no es quiero saber qué es la ansiedad, sino más bien quiero entender la ansiedad, explícamela paso a paso. Ya no es quiero ser más productivo, ahora quiero mejorar mi productividad en el trabajo, qué aspectos no estoy teniendo en cuenta. Ya ven, ya está cambiando el enfoque. Ya no solo es preguntar algo general, sino ser más específicos y eso nos va a ayudar este método. Vamos a los ejemplos con inteligencia artificial. Bien, aquí ya tenemos la primera pregunta con nuestro método piensa.
¿Lo alcanzan a ver? Espero que sí. Dice, quiero comprender la fotosíntesis. Ahora va a ir desglosado con nuestro método. ¿Qué problema tengo? No entiendo realmente cómo funciona la fotosíntesis. Solo la he memorizado. Aquí haces algo clave. Pasas de quiero saber a no entiendo cierta cosa específica. Ese es el primer punto. Plantear el problema. ¿Qué problema tengo? No entiendo esto. Específicamente esto. Quiero que me digas a detalle. Ahora viene la I de intención. Ya vimos la P de problema. Ahora la I de intención. ¿Para qué quiero entender esto? ¿Cuál es la intención para entender esto? Quiero, en este caso, quiero saber y comprender qué es la fotosíntesis porque la quiero poder explicar fácilmente y entender su lógica, no solo repetirla. Esto define el tipo de respuesta. No quiero términos complicados, pero sí quiero claridad más comprensión. ¿Correcto? Ahora estamos en la E de explorar contexto. ¿Desde dónde estoy aprendiendo? Tengo conocimientos básicos de biología, pero me confunden los procesos internos. Esto evita que la IA te hable demasiado técnico o demasiado simple. Ahora vamos con la N de nivel. ¿Qué profundidad necesito? ¿Hasta qué tanto tengo que saber qué es la fotosíntesis? Explícala en un nivel básico, le puedes decir. Explícala en un nivel intermedio, con lógica clara, con palabras fáciles. Y aquí ajustas. Nivel infantil, eres de primaria, ponle, ¿podrías explicarme qué es la fotosíntesis? A un nivel de niño de primaria, ¿podrías explicarme qué es la fotosíntesis? A un nivel de universidad. Y así vas nivelando para que te lo diga a modo de que tú entiendas. Y eso es lo que sigue. ¿Cómo quiero? Ese de solicitar estructura. ¿Cómo quiero que me lo expliquen? Explícalo paso a paso. Por ejemplo, eso cambia todo. Explícamelo en orden. Explícamelo en secuencia. Explícamelo de mayor a menor, de menor a mayor. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender, perdón? Sin esto, el párrafo se puede volver confuso. Y si tú le pides que te lo expliquen en cierto orden, el proceso se vuelve claro. Ahora la A de aplicación. ¿Cómo quiero aterrizarlo? Por ejemplo, con un ejemplo. Que quiero comprender la fotosíntesis. ¿Me podrías decir un caso donde funcione? ¿En qué lugares se puede ver el proceso de fotosíntesis? ¿Podrías darme un ejemplo sencillo o una analogía para comprenderlo? Y así es como se ve desglosado el método piensa. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. Ya le acabo de volver a preguntar qué es la fotosíntesis y ahora lo vamos a ir llevando con el método piensa que les acabo de explicar. Aquí ya me acaba de dar la información que es muy similar a la que me dio hace rato. Ahora, unido todo nuestro método piensa, le voy a volver a preguntar qué es la fotosíntesis, pero con nuestro método piensa ya unido todo. Desde el planteamiento del problema, no entiendo realmente cómo funciona, ahí lo pueden ver en la pregunta, no entiendo realmente cómo funciona la fotosíntesis, desde la intención, tengo una tarea donde voy a pasar al frente a explicar desde la posición, desde el lugar, desde donde estoy aprendiendo. Sigue diciendo, voy a pasar al frente a explicar. Y ahí le añadiría, ya lo vi en clase, pero me gustaría otra vez volverlo a entender. ¿Podrías explicarme de manera sencilla, a nivel primaria, paso a paso? Ahí ya estamos viendo lo que dice el punto de explorar contexto, el nivel, qué profundidad necesito, si es para alguien que está estudiando en universidad o es alguien pequeño, para solicitar estructura, incluso si eres padre o madre, para que la inteligencia artificial te diga, soy padre o madre, necesito que me lo expliques a mí para después explicárselo a mi hijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no pasa eso?
Antes tendríamos que recurrir a otros métodos, pero ahora tenemos la inteligencia artificial que nos puede ayudar a explicarle a los hijos cómo se y pero obviamente primero tenemos que comprenderlo nosotros para explicárselo a los pequeños, igual si eres maestro. Entonces ahí ya vimos solicitar estructura, explicármelo paso a paso y una aplicación. Incluye un ejemplo, una analogía y le vamos a dar enter para ver ahora cómo organiza esa información. Dice, perfecto, vamos a hacerlo tan claro que lo puedas explicar sin memorizar. Imagínate que lo vas a decir frente a niños de primaria. Dice, paso a paso, explícalo así. La planta toma agua. Punto uno. Por sus raíces, la planta absorbe agua de la tierra. Punto 2. Toma aire. Por sus hojas, la planta toma un gas llamado dióxido de carbono. Punto 3. Recibe luz del sol. El sol le da energía como si fuera batería. Punto 4. Hace su comida. Con todo eso, la planta produce azúcar, que es su alimento. Punto 5. Suelta oxígeno. Como resultado, la planta libera oxígeno que nosotros respiramos. Y sigue diciendo la inteligencia artificial, ejemplo súper fácil para que todos se entiendan. Imagina que la planta es como un chef. El agua y el aire son los ingredientes. El sol es la energía para cocinar. Y la planta cocina su comida. Y además regala oxígeno para todos. Y aquí podemos ver con este método con cuál respuesta te quedarías tú. Con la primera, la podemos ver más arriba. Te da información válida, es verdad. Te está dando qué es esto o ya te lo está dando paso a paso, ya te lo está dando explicado a un nivel de primaria, ya te lo está nivelando, ya te está dando un ejemplo. Ya no solo es una pregunta general, sino ahora ya tiene un sentido, ya tiene un método. El método piensa. Yo nada más hice el ejemplo de educación básica. Quiero comprender la fotosíntesis. Pero igual si hiciera los demás ejemplos, pues me llevaría mucho tiempo. Si así creo que ya en el contexto me llevé mucho. Así que te animo a que con este método que les expliqué, igual se los voy a dejar en la descripción más desglosado, puedan llegar a sus preguntas o si ustedes tienen alguna tarea y quieran compartírmela cómo la resolvieron, yo con gusto se las leo. Pero aquí les dejo 3 ejemplos. Ahora continuemos con el siguiente método. Ahora les voy a hablar del método Parera, un método más avanzado para llegar igual a las mismas conclusiones, pero aquí va a haber un cambio. Aquí vamos a ver, va a haber ciclos en el cual vamos a llegar a un nivel de detalle más avanzado. Y bien, ahora vamos a ver el método Parera, un método un poquito más avanzado, como lo puedes leer. Bien, aquí lo tenemos en la pantalla, el método Parera y sus 6 puntos, que básicamente son plantea el problema o lo que quieres saber, analiza, qué estás preguntando realmente, reformula la pregunta hasta hacerla más clara. Ese es uno de los principales puntos que se distingue del método piensa. Aquí vamos a estar haciendo preguntas, reformulándolas hasta llegar a preguntas más precisas. Evalúa las respuestas que recibes. Vas a leer la información y vas a evaluar qué faltó, si era lo que preguntaste o cómo puedes mejorar tu pregunta. Punto 5. Reflexiona sobre lo que aprendiste. Vas a detenerte un momento, vas a ver la discusión, el diálogo que tuviste con la inteligencia artificial y vas a llegar al punto 6. Aplica ese conocimiento. Ya pasaste estos 6 puntos y si llegados al punto 6 aún tienes dudas, vas a aplicar el punto 3. Vas a volver a reformular la pregunta hasta que se te haga más claro todo. Ciclos hasta llegar a un punto en el que tú digas, está bien, hasta aquí era lo que quería saber. Bien, aquí ya estamos en ChatGPT y le acabo de preguntar a la inteligencia artificial hasta arriba, aplicando el método Parera, el que yo ya le dije a la inteligencia artificial, ya se los compartí con ustedes.
la siguiente pregunta que vimos en el ejemplo. Hazme un marco teórico sobre la ansiedad desde los diversos factores que están involucrados. ¿Cómo se desglosa la pregunta que le hicimos de la ansiedad? Primero está el planteamiento o la pregunta, la problemática, ¿qué es realmente la ansiedad y por qué aparece en las personas? La ansiedad no puede entenderse como un solo fenómeno. La pregunta correcta no solo qué es, sino qué factores la generan, la mantienen y la intensifican. Aquí estamos viendo que nuestra pregunta tiene un sentido más concreto. ¿Qué es realmente la ansiedad y por qué aparece en las personas? Esa es la pregunta que hicimos. Ahora la vamos a analizar con la siguiente letra de nuestro método, descomposición del fenómeno. La ansiedad es un fenómeno multifactorial compuesto por varios sistemas. Todos estos puntos que vimos, en cierto modo el método piensa que nos lo tiró de una sola, aquí lo estamos viendo solamente en el de analizar. Hicimos la pregunta y lo está analizando tan solo en ese punto. ¿Cuál es el siguiente punto? La R de relacionar. Integración de factores. Aquí es donde dejas de ver piezas sueltas. La ansiedad funciona como un circuito: pensamiento, emoción, cuerpo, conducta, refuerzo del pensamiento. Ejemplo: voy a fallar, miedo, corazón acelerado, evito la situación, confirmo que no puedo. Eso es lo que vamos a ver en la R de relacionar o reformular. En la E de evaluar vamos a ver el siguiente punto. Aquí viene una pregunta de juicio, aquí viene una pregunta de crítica. Aquí no te quedas neutral, preguntas: ¿la ansiedad es mala o, o por qué afecta? Y la respuesta puede ser no completamente, es un mecanismo de supervivencia. El problema aparece cuando se activa sin peligro real, es constante y limita la vida de la persona. Y ahora viene la R, no sé por qué puso aquí reformular, pero más bien es de reflexionar, es la R de reflexionar. Aquí es lo que vamos a hacer, es crear una definición propia. Bueno, hasta este punto, toda esta información, ¿qué es lo que he entendido? ¿Qué es lo que he comprendido? Y lo vamos a poner en ChatGPT o en la inteligencia artificial para hacer nuestra propia conclusión. Y ahora viene el punto, el último de aplicar. Como ya sacaste tu propia conclusión, ya tienes tu propia idea, ahora vamos a ver si esa idea se puede aplicar. Bueno, yo ya entendí que la ansiedad es multifactorial. Entonces podemos hacer un ciclo nuevo. Aquí es donde viene la diferencia entre el método Piensa y el método Parera. Podemos hacer un ciclo nuevo. ¿Y cuál es la clave aquí para volver a hacer un ciclo? Bueno, tú ya me dijiste lo que es la ansiedad. Ahorita se lo vamos a preguntar. Y con esto vamos a abrir otro ciclo, por si no nos quedó claro el objetivo o nos salió una nueva duda. Existe la ansiedad, ¿cierto? Pero ahora yo tengo una duda. ¿Existe la enfermedad de ansiedad o todos tenemos ansiedad? Vamos a reformularla mejor y ahorita se las comparto. Y aquí ya vamos a iniciar un nuevo ciclo. Y si satisface mis dudas, la dejo hasta ahí. Pero para fines explicativos vamos a ir un poco más a detalle. Acompáñenme a leer lo que está diciendo. ¿Cuándo la ansiedad es normal o sana? La ansiedad es natural y necesaria cuando hay una situación real: examen, trabajo importante, hablar en público. Tu cuerpo se activa para rendir mejor. Es temporal, aparece antes del evento, desaparece después, no se queda contigo todo el día. Aquí lo que estamos viendo es lo siguiente. La idea de estos métodos no es que lo hagas al pie de la letra, eso es lo que quiero que quede claro, sino que tengas un fundamento para que en automático tú ya lo hagas como en el método, no necesariamente que lo vayas desglosando letra por letra, sino para que tú, si todavía no tienes un pensamiento crítico, puedas ir adquiriendo uno y así ya después sepas preguntarle a la inteligencia artificial sin necesidad de las letras, de los métodos, pero que ya tengas un punto de partida. Y como decía en el punto 2, es temporal, es proporcional. Otro punto por la cual
la ansiedad no es mala, que también te ayuda a actuar. Pero ya me dijo las cosas bonitas, por decirlo de alguna manera. Pero lo que mi pregunta inicial es, ¿cuándo empieza a ser un problema? Es constante, no hay peligro real y tu mente anticipa cosas. Es desproporcionada, reacción exagerada a cosas que en sí mismo no deberían de afectarte y principalmente afecta a tu vida. Y aquí estamos viendo cuando ya se vuelve una enfermedad, como trastorno de ansiedad. Entonces aquí lo que estamos viendo desde el principio de nuestra pregunta y lo estamos descubriendo con volviendo a hacer un ciclo de preguntas es, yo pregunté mal desde el principio. No era lo que quería saber que era la ansiedad solamente, sino lo que yo quería saber era el trastorno de ansiedad. Aquí ya entramos en dos conceptos y gracias a este nuevo ciclo yo puedo entender que existe la ansiedad y existe el trastorno de ansiedad. Eso ya es algo enfermo, eso ya es algo patológico. Pero ahora yo tengo dudas para abrir otro ciclo de preguntas. Y la siguiente pregunta que tengo es, quiero saber qué tipo de trastorno es, cómo está catalogado. Ya se pueden preguntar muchas cosas más. Se dan cuenta que no nos debemos conformar a la primera respuesta. Aquí ya llevo 3 ciclos de respuestas y todavía podemos ahondar mucho más. Pero la idea es eso, que entiendan que para sacarle el jugo más posible es importante que con este método que parera que les quiero enseñar, hagan ciclos de preguntas. Que hagan ciclos de preguntas hasta que digan, ok, ya lo entendí, ya lo domino un poco mejor. Era lo que quería saber. Y no se queden con la primera respuesta, porque así ustedes, a medida de que pregunten mejor, van a obtener mejores respuestas. Y bueno, creo que de aquí, en este ciclo la vamos a dejar. Podríamos indagar más, pero creo que principalmente los descubrimientos que hicimos es que no toda ansiedad es mala, que hay ansiedad que genera problema, pero lo que nosotros queríamos saber es, de acuerdo a la pregunta que hicimos sobre el trastorno de ansiedad, así es como llegamos a el fin de los métodos que les propongo. No sé qué piensen, no sé qué dudas tengan, qué comentarios quisieran aportar. Me gustaría leerlos en la caja de comentarios para así yo saber qué es lo que me faltó, cómo puedo mejorar, qué les gustó, si ya lo habían visto así o qué era lo que les faltaba por saber o simplemente descubrieron algo interesante, de que pongan en práctica estos pasos de estos dos métodos, de esta pedagogía interrogativa, de hacer buenas preguntas. Si no sabes qué estás buscando, ninguna inteligencia artificial va a ayudarte a encontrarlo. Espero que este video les haya servido y ahora no vean a la inteligencia artificial como algo que nada más te da respuestas, sino ustedes generen buenas preguntas. Yo soy el Juac, este fue mi sección de Hablemos de. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones.